En el año 2010, en un laboratorio ruso, los científicos estaban estudiando fragmentos de ADN antiguo y de repente se quedaron perplejos. La computadora arrojó un resultado que no podía ser. La secuencia de genes no coincidía con ninguna especie humana conocida. No era Neandertal, no era Homo sapiens, no era Homo erectus. Era alguien más, alguien de quien la ciencia no sabía nada. Y ese alguien dejó sus rastros en el genoma de los humanos modernos que viven hoy. Llevamos en nosotros los genes de seres que oficialmente nunca existieron. Bienvenidos al mundo del detective genómico, donde el ADN cuenta historias sobre encuentros secretos de nuestros ancestros con especies misteriosas de la humanidad. En la cueva de Denisova en Altai, los arqueólogos encontraron un diminuto fragmento de hueso, de apenas unos milímetros. Un hallazgo común, como miles de otros. Pero cuando los genetistas extrajeron ADN de este fragmento, comenzó una revolución científica. El análisis mostró que este hueso pertenecía a una niña adolescente que vivió hace aproximadamente 50.000 años. Y ella no era ni neandertal ni humano moderno. Los científicos llamaron a esta nueva especie el humano de Denisova. Pero lo más sorprendente se reveló después, cuando los investigadores comenzaron a comparar el ADN antiguo con los genomas de los humanos modernos, encontraron coincidencias. Del 1 al 6% del genoma de los habitantes de Melanesia, Australia y el sudeste asiático está compuesto por genes denisovanos. Esto significa solo una cosa: nuestros ancestros se encontraron con ellos y tuvieron descendencia común. El hallazgo en la cueva de Denisova abrió la caja de Pandora. Si existió una especie desconocida, ¿cuántas más hubo? Y lo más importante, ¿cómo encontrar a aquellos de los que no quedó ni un solo hueso? La genética moderna ha aprendido a leer la historia de la humanidad a través del ADN como una novela detectivesca. Cada gen es una pista, cada mutación es un testigo del pasado. Y a veces estas pistas señalan a personajes que nunca hemos visto. En el año 2012, un grupo de investigadores estaba estudiando los genomas de poblaciones africanas y se topó con una anomalía. En el ADN de algunos pueblos de África Occidental se descubrieron segmentos que no podían provenir de ancestros conocidos del Homo sapiens. Estas secuencias genéticas eran demasiado antiguas y demasiado diferentes de todo lo conocido. Los científicos llamaron a la fuente de estos genes población fantasma. Fantasma porque solo vemos su rastro en nuestro ADN, pero no tenemos ni un solo hueso, ni un cráneo, ni un artefacto. Esta especie de humanos vivió en África, se encontró con los ancestros de los africanos modernos y dejó su huella genética. ¿Pero quiénes eran? ¿Cómo se veían? ¿Dónde vivían? Los modelos computacionales sugieren que esta población fantasma se separó del árbol común de la humanidad hace aproximadamente 650.000 años. Para comparar, los neandertales se separaron de nosotros hace aproximadamente 550.000 años. Es decir, la especie fantasma era nuestro pariente muy lejano. ¿Cómo se puede detectar una criatura de la que no quedan rastros materiales? Los detectives genómicos utilizan un método que se asemeja al trabajo de los investigadores en la escena del crimen, solo que en lugar de huellas dactilares, buscan huellas de genes. Imaginemos el ADN como un libro enorme, escrito con 4 letras: A, T, G y C. En cada ser humano, este libro consta de aproximadamente 3.000 millones de letras. Cuando dos especies diferentes de humanos tienen descendencia común, los fragmentos de sus libros se mezclan. Y aún después de decenas de miles de años, estos fragmentos extraños se pueden reconocer. La herramienta clave se llama análisis estadístico de discordancias. Los científicos comparan los genomas de los humanos modernos entre sí y construyen un modelo de cómo debería verse el ADN normal del Homo sapiens. Cuando aparece en el genoma un segmento que no encaja en este modelo,
pero que se encuentra en muchas personas de una población, esto es una señal. Aquí se mezclaron genes de otra especie. El método es tan preciso que permite determinar el tiempo aproximado de hibridación. Cuanto más pequeños son los fragmentos de ADN extraño, más tiempo ha pasado desde la mezcla, porque con cada generación, estos segmentos se fragmentan y se mezclan más intensamente. En el año 2016, genetistas de Copenhague estaban estudiando el ADN de los pueblos de Oceanía e hicieron un descubrimiento impactante. En el genoma de los habitantes de la isla de Flores, descubrieron rastros no de una, sino de dos poblaciones desconocidas de humanos antiguos. La primera población, probablemente, estaba relacionada con los denisovanos, pero se diferenciaba de aquellos que vivieron en Altai. Esto significa que los denisovanos no fueron una especie única, sino todo un grupo de diferentes poblaciones que se dispersaron por Asia. La segunda población era aún más enigmática. El análisis genético mostró que se separó del árbol principal de la humanidad hace increíblemente mucho tiempo, posiblemente hace más de 1 millón de años. Los científicos los llamaron humanos superarcaicos. Estos eran seres que evolucionaron separadamente de todas las especies humanas que conocemos durante un tiempo enorme. Y sin embargo, se encontraron con el Homo sapiens y dejaron su huella en nuestro genoma. En la isla de Flores, una vez vivió el Homo floresiensis, un humano diminuto de aproximadamente 1 metro de altura, apodado Hobbit. Los arqueólogos encontraron sus restos, fechados entre 100 y 60.000 años. ¿Podrían los humanos superarcaicos estar relacionados con el hombre de Flores? Por ahora es solo una hipótesis, pero es fascinante. El mayor misterio del detective genómico se esconde en África, la cuna de la humanidad. Fue aquí, en el continente africano, donde apareció el Homo sapiens hace aproximadamente 300.000 años. Y es precisamente aquí donde los rastros de especies humanas desconocidas son más numerosos y enigmáticos. En el año 2020, un grupo internacional de investigadores analizó los genomas de 4 poblaciones de África Occidental. Los resultados superaron todas las expectativas. Se encontraron rastros de hibridación con especies desconocidas en los 4 grupos, pero estas especies eran diferentes. En el pueblo Yoruba, encontraron rastros de una población fantasma, en los Mende, de otra. Además, el análisis mostró que estas especies enigmáticas estaban distribuidas por toda África. Un grupo vivió en África Occidental, otro en África Central, un tercero, posiblemente, en el sur del continente. ¿Qué tipo de seres eran estos? Los modelos computacionales pintan este cuadro. Hace aproximadamente 350 a 500.000 años en África vivían varias poblaciones de humanos antiguos. Posiblemente eran representantes tardíos del Homo heidelbergensis o algunas especies desconocidas. Cuando apareció el Homo sapiens, no los desplazó completamente, sino que durante decenas de miles de años vivió lado a lado y ocasionalmente tuvo descendencia común con ellos. Hace apenas 20 años, los libros de texto de historia pintaban un cuadro simple. Los neandertales vivían en Europa, el Homo sapiens apareció en África, luego se dispersó por el mundo y gradualmente reemplazó a todas las demás especies. Una historia lineal y limpia. Hoy sabemos que la realidad fue mucho más compleja. Hace aproximadamente 50 a 70.000 años, en el planeta existieron simultáneamente al menos 6 o 7 especies de humanos. El Homo sapiens en África y comenzando a dispersarse por Eurasia, los neandertales en Europa y Asia Occidental, los denisovanos en Siberia y Asia Oriental, el Homo floresiensis en la isla de Flores, el Homo luzonensis en Filipinas, al menos 2 o 3 poblaciones fantasma desconocidas en África, posiblemente poblaciones superarcaicas en el sudeste asiático. Y estas son solo las especies de las que sabemos o sospechamos. ¿Cuántas más hubo? ¿Cuántas desaparecieron sin dejar ni huesos ni rastros genéticos? La mezcla de genes de otras especies humanas
no es solo un hecho interesante del pasado. Estos genes nos afectan hoy, decenas de miles de años después de la desaparición de sus portadores. De los neandertales, recibimos genes que influyen en el sistema inmunológico. Algunas variantes de estos genes ayudan a combatir mejor las infecciones. Otras, por el contrario, están asociadas con un mayor riesgo de enfermedades autoinmunes. Los genes neandertales también influyen en el color de la piel y el cabello, la propensión a la depresión e incluso en la forma de la nariz. De los denisovanos, los habitantes del Tíbet heredaron el gen EPAS1, que ayuda al organismo a adaptarse a la vida en gran altitud. Gracias a este gen, los tibetanos pueden vivir y trabajar a una altura de 4 a 5.000 metros, donde el contenido de oxígeno es la mitad que al nivel del mar. Este es uno de los ejemplos más brillantes de cómo la hibridación le dio al Homo sapiens nuevas posibilidades para sobrevivir. ¿Qué nos dieron los genes de las poblaciones fantasma? Aún no lo sabemos con exactitud, pero los investigadores están trabajando activamente en esta cuestión. Algunos de estos genes antiguos podrían haber influido en la resistencia a enfermedades tropicales, la adaptación al clima local o incluso en las capacidades cognitivas. Cada año los métodos de análisis de ADN se vuelven más perfectos. Lo que era imposible hace 5 años, hoy se convierte en rutina. Y esto significa que estamos al borde de nuevos descubrimientos. Las tecnologías modernas permiten extraer y analizar ADN de muestras increíblemente antiguas. En el año 2024, los científicos pudieron leer el genoma de un humano que vivió hace 400.000 años. Esto abre la posibilidad de estudiar directamente los genomas de esas mismas poblaciones fantasma, si encontramos sus restos. Otra dirección prometedora es el análisis de ADN de rocas sedimentarias. Resultó que el ADN antiguo se conserva no solo en los huesos, sino también en el suelo de las cuevas donde vivieron nuestros ancestros. Incluso si nunca encontramos el esqueleto de un humano fantasma, podemos encontrar rastros de su ADN en la Tierra. La inteligencia artificial también hace su contribución. Las redes neuronales se entrenan para reconocer patrones de hibridación antigua que el ojo humano podría pasar por alto. Con su ayuda, ya se han descubierto nuevos rastros de poblaciones desconocidas en los genomas de los pueblos de Papúa Nueva Guinea. La historia de la humanidad resultó no ser una línea recta desde el simio hasta el humano moderno, sino una compleja red de caminos entrelazados. El Homo sapiens no simplemente ganó la carrera evolutiva, sino que absorbió los genes de otras especies humanas, y gracias a esto se volvió más fuerte, más adaptable, más diverso. En cada uno de nosotros viven los ecos de aquellos encuentros antiguos. Cuando un europeo estornuda, reaccionando a una infección, posiblemente se activa un gen neandertal. Cuando un habitante del Tíbet sube a las montañas, su sangre transporta eficientemente el oxígeno gracias a la herencia denisovana. Y en el genoma del africano se esconden rastros de seres que la ciencia aún ni siquiera ha nombrado. El detective genómico continúa su trabajo. Cada año aprendemos sobre nuevas poblaciones fantasma, sobre nuevos episodios de hibridación, sobre nuevas especies enigmáticas de humanos. Quizás dentro de 10 años, los libros de texto hablarán de 15 o 20 especies que vivieron simultáneamente con nuestros ancestros. Quizás encontremos ADN de una especie tan antigua y tan diferente que esto revolucionará nuestras ideas sobre lo que significa ser humano. Una cosa está clara: la historia de la humanidad es mucho más rica, más compleja y más enigmática de lo que pensábamos. Y lo más sorprendente es que esta historia está escrita en cada célula de nuestro cuerpo, esperando ser leída.